Esta mañana, como les dije, vamos a leer Filipenses 2, 12 y 13. Son dos versículos, creo yo, uno de los más importantes en nuestra vida como creyentes, un llamado importante y una enseñanza importante. Y el título de esta mañana, el texto o del mensaje que queremos desarrollar es alistándonos para ser más como Cristo Jesús. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti en humildad y te ruego que estés guiando mis pensamientos, tu Espíritu Santo esté ungiendo mis labios y que no sea yo, que no sean pensamientos humanos, sino que tú puedas guiarnos a cada uno a entender, a captar, pero también ponernos en nosotros el deseo de hacer lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos les gustaría parecerse o ser más como Jesús? No, yo no necesita levantar la mano, pero pueden sus corazones, ¿no? ¿Quién no quisiera parecerse más como Jesús? Ahora, ese proceso de parecernos más como Jesús es el resultado de un esfuerzo mío. Yo me propongo, quiero ser más como Jesús. O es un resultado, un proceso de que Dios lo hace en mí y cada día así de repente me levanto un poquito más parecido a Jesús. O es un proceso, una cooperación entre Dios y yo. Queremos ser desafiados esta mañana a ocuparnos en la santificación, atendiendo a la obra de Dios en nosotros, que Dios está haciendo en nosotros. Habiendo leído ya el texto, nos fijamos en el versículo 12, en el cual nos habla de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es el primer punto. Y comienza como varios textos. Se habrán dado cuenta que varias veces en las cartas, principalmente casi todas son las cartas, que dice por tanto. A Lucas ya lo había explicado cuando estaba tratando el tema, los primeros versículos. El versículo 1 de Filipenses 2, capítulo 2, ya empieza por tanto. Por lo que se dijo, por lo que se enseñó, por esto ahora viene lo siguiente, ¿no? ¿Con qué conecta entonces lo anterior? Si ustedes dan, mi es dar vuelta a la página, pero si ven un versículo atrás, es en la humillación y exaltación, en lo que resalta ahí es la humillación de Cristo, como siendo Dios se humilló a sí mismo en obediencia hasta la muerte, pero esto lo llevó a que Dios lo levante hasta lo sumo, hasta lo más alto, y dándole un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla allí en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, en vista de eso, ahora les quiero llamar vuestra atención sobre algo. Y cuando yo digo llamar vuestra atención, el apóstol está diciendo algo un poquito más cariñoso. ¿Ven lo que dice? Amados míos, amados míos, queridísimos. ¿Cómo podemos
de decir a nuestro idioma local acá, chamigo, no sé si chamigo, ¿sí? Algo muy íntimo. ¿Por qué? Ahora él dice, porque yo en este amor, mis amados, les quiero decir lo que el Señor tiene para ustedes, también para mí, dice el apóstol, bueno, está hablando, le llama a ellos la atención, amados míos. El énfasis está ahí en amados míos por el corazón pastoral que tiene el apóstol Pablo. Muchas veces van a encontrar, cuando él va a hablar algo muy serio o una advertencia seria, o a los corintios, a los gálatas, no registré todas las veces, pero si ustedes empiezan a buscar o tienen en el celular, buscan amados míos o amados, van a encontrar siempre relacionado con algo muy reverente o algo especial que el apóstol va a llamar la atención. Reflexionen, mis queridos, así. Corazón pastoral de Pablo le lleva a llamarles así, amados míos. Él recuerda su cercanía con la iglesia. Ustedes también recordarán que hablamos de que la iglesia de Filipos tenía un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Entonces, él ahora le va a hacer el pedido especial que tiene. Y yo les dije que es nuestra responsabilidad y me pregunto, ¿por qué es nuestra responsabilidad en ser más como Cristo Jesús? Porque está llamando la atención a la obra de la santificación que más adelante va a decir, salteándolo un poquito, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra responsabilidad. Es un desafío a una participación activa. Necesito explicarlo, ¿no? ¿Qué es ser activo? Pasivo es el que se sienta en la última fila y va viendo cómo el chofer maneja y ni siquiera se toma la molestia de ayudarle o darle algunas indicaciones. Ese es pasivo. Activo es el chofer que está manejando. Nos desafía ocupar, ese verbo ocuparse, nos desafía a una participación activa y no ser simplemente pasivos en la vida del creyente. No es que aceptamos al Señor, somos cristianos y de repente ahora nos dejamos llevar. Ya está, suficiente. Voy al cielo, ya está. Entonces el primer llamado que hace Pablo dentro de nuestra responsabilidad es tomar un compromiso con la obediencia. Véanlo, versículo 12. Como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Un llamado a un compromiso a la obediencia. Es la primera acción para alistarnos a parecernos más a Cristo Jesús. Este es el compromiso a obedecer. Cuando alguien se compromete, pues quiero hablar un poquito sobre la palabra de compromiso, ¿no? Cuando alguien se compromete, significa que está tomando un cierto grado de responsabilidad sobre algo en específico. Cuando yo me comprometo, estoy tomando una responsabilidad sobre algo en específico. No sé. Un vecino, un amigo, me invita a tomar mate. ¿Cuándo lo tomamos? Miércoles a las 19 horas. ¿Será que podría ser 18:30? Porque a las 20 tengo ensayo de coro, ¿no? Federico nos va a llamar, va a decir, bueno, a las 20 tengo. Y perfecto, 18:30 nos juntamos a tomar mate. Pero resulta que surgió un problema.
y yo no voy a poder ir. ¿Qué le dejo colgado a mi vecino? Yo voy a ir, si estoy comprometido, hice un compromiso, voy a ir y le voy a pedir disculpas, le decir, mira vecino, me pasó esto, se me enfermó mi perro, tengo que ir a la veterinaria. ¿Podemos dejarlo para otro día? Sí, claro, cómo no. Los dos estamos comprometidos, vamos a tomar mate el jueves, el viernes. Tengo un compromiso. Dejo este ejemplo fuera de lo que sería un servicio al Señor, porque bien podría decir, tengo el compromiso, me comprometí a abrir el local a las 9 menos 10. Y si no puedo, voy a llamar a alguien y le voy a decir, Lisandro, ¿podés ir un rato antes? Aunque ya esté a las 9 menos 10, yo sé, pero acordate, yo no voy a poder ir, abrilo vos por mí. Eso es ser comprometido. Bueno, ese mismo compromiso es con la obediencia al Señor. Yo me comprometo a obedecer al Señor, es lo que Pablo me está diciendo en esta mañana. Como siempre habéis obedecido, ahora más en mi ausencia, obedezcan. ¿Qué, Pablo? ¿Qué vamos a obedecer? Ya les digo. Un compromiso serio va desarrollando actos y acciones para poder concretarlo. O sea, lo tengo en mente. Cuando yo tengo un compromiso, lo tengo en mente. Es decir, ¡ay, se me olvidó! Bueno, realmente, yo digo, personalmente cuando algo se me olvida porque no estaba totalmente comprometido. Y los que me conocen saben. Un compromiso lleva a la lealtad, o sea, está de la mano con la obediencia. Se trata de cumplir lo que hemos prometido. Todo esto aplicado a la obediencia. Un compromiso con la obediencia es lo que el apóstol está diciendo. Amados míos, por tanto, como siempre habéis obedecido, sigan obedeciendo ahora más, que yo no los estoy viendo, porque yo no estoy más. ¿Qué es lo que la obediencia o el llamado a la obediencia el apóstol nos quiere decir? Y acá está el centro del primer punto, nuestra responsabilidad. Poner diligencia en la santificación continua. Y el centro, como ya les estaba diciendo, está el verbo, ocupaos. Pero si prestamos atención en la construcción, y he buscado en el 95%, no, es un número que estoy tirando, de las traducciones dicen exactamente lo mismo, o cambia un poquito las palabras, pero dice ocupaos en vuestra salvación. Termina diciendo eso. En otras palabras, termina diciendo eso. En vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo yo me ocupo en mi salvación? Se supone que Cristo pagó por mi salvación. ¿Cómo yo me voy a ocupar si Cristo ya pagó por mi salvación? Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación, yo no me puedo ocupar en conseguir la salvación, en obtener la salvación. Entonces, ahí está el énfasis en vuestra salvación. Entonces, ¿cómo me explico? Esto de ocuparnos en la salvación está conectado con el versículo 15, cual seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si me ocupo en mi salvación, evitaré las contiendas y vanaglorias. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Si yo estoy ocupado en mi salvación, no voy a hacer las cosas o el trabajo o el servicio con murmuraciones. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones. Versículo 15, ya lo leí, resplandeceré con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, si yo estoy ocupado en mi salvación.
Pero lo que sigue no lo deja el apóstol Pablo, no lo deja así colgado en vuestra salvación, sino dice él dice la manera que debemos ocupar. No lo te deja solamente el apóstol dice, ocúpate en tu salvación. ¿Cómo? A la manera que tú quieras. Hazlo a tu manera. Sino que él da la explicación, dice, con temor y temblor. Esa palabra con viene traducido del original metá, que significa en medio. Uno de los significados del metá es en medio. Entonces, podría decir, ocupaos en vuestra salvación en medio con temor, o en medio de vuestra salvación con temor y temblor. En medio de vuestra salvación está con temor y temblor. Por eso no se puede separar ese de ocuparnos con el temor y temblor. Yo no sé si es real esta historia, la he oído varias veces, pero por ahí podríamos entender o ilustrar un poco. Cuando el inventor de la lámpara incandescente, bueno, ya no lo usamos más porque estoy mirando, creo que nadie tiene más lámparas incandescentes, pero fue Edison, fue el inventor de las lámparas eléctricas, vamos a decir. Entonces, tenía listo su primer lámpara y habían trabajado varias horas, porque ustedes saben que para esa lámpara se necesita extraer el aire que hay adentro de un tubo de vidrio, porque si queda aire, el filamento se quema y no ilumina, entonces tiene que ser vacío, no tiene que haber aire. Todo eso con las bombas y todo el trabajo que se tomaron varias horas, varias personas trabajando, y cuando lo tenían lista esa lámpara, se la entregó a un secretario de confianza, ¿sí? Secretario, para que se la lleve al primer piso. ¿Y qué le pasó al pobre? Subiendo la escalera, se tropezó y se le cayó la lámpara. Uy. Le dijeron, despídelo, dijeron los amigos. No. Se le cayó, fue sin querer, dijo Edison. Siguieron trabajando varias horas más, salió la segunda lámpara. No le vayas a dar a Juancito porque él se le va a caer. No, Juan, lleva la lámpara hacia arriba. ¿Cómo creen ustedes que Juan agarró esa lámpara para subirla? Con alma y vida. Con alma y vida. Esto es más importante que mi vida. Sí. De esto depende todo, mi día, mi salario, mi trabajo, todo depende. Así que voy a subir con temor y temblor, sería el apóstol Pablo, que es lo que dice el apóstol Pablo para nosotros. Ocuparse de mi salvación es estar atento constantemente de mi salvación, de mi posición en Cristo y lo que yo represento aquí en el mundo, que es lo que represento es a Él. Somos testigos de Él. Es estar atento constantemente a las tentaciones comunes que yo sé que tengo. Que tú sabes. Hay muchas que tal vez ustedes no se dan cuenta qué tentaciones tengo yo. Yo no puedo saber, tampoco me incumbe mucho saber qué tentaciones tienes tú. Pero ocuparme en mi salvación es estar atento a las tentaciones que tengo yo para trabajar sobre eso. Tengan en cuenta que si el diablo te tentó una o dos o tres veces en alguna área especial en tu vida, ¿dónde siempre va a buscar? En la misma donde ya estuvo. Donde lo dio resultado o no, pero él va a buscar en la misma área. El diablo o las tentaciones vienen, se repiten generalmente con el mismo patrón. Busca apartar tu mirada del Señor y meterla en la satisfacción o la gratificación rápida del pecado. Si me ocupo
de mi salvación, atenderé a las palabras del Señor. Mateo 5, 29, 30, no lo busquen, pero ustedes recordarán esto. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano derecha, menos mal que se no paró ahí, porque... Córtala. Sí. Pero en realidad el Señor quería decir eso. Ya lo hemos explicado, no es que tenemos que cortarnos las manos, sacarnos los ojos, sino que donde tú tienes problema, ahí enfoca tu atención. Si tu ojo es problema, si las redes sociales te van a llevar a pensamientos o a acciones impuras, córtalas, quítalas. Estaba por decir algo, bueno, si tu tentación es juntarte con una vecina o una amiga chusma y eso te lleva, trata de evitar. Una hermana. Una hermana de Cristo. Ay, bueno, menos mal que lo que Liliana leyó hoy esta mañana, ayudando mayormente a los de la familia, de la fe. Hay que ayudar a la hermana entonces que tiene ese problema. ¿Qué significa temor y temblor? Ya estábamos hablando un poco sobre esto. ¿Qué significa temor y temblor? En la Biblia lo vamos a encontrar, y voy a recordar algunos textos, pero es respeto, reverencia y humildad delante de alguien, especialmente delante de Dios. Cuidado externo e interno de no ofender o faltar el respeto. Esta mañana, no sé si yo no lo leí, soy sincero, pero los que estaban leyendo ya Primera de Crónicas hablaba de lo que pasó con Usa. ¿Qué le pasó a Usa? Dios se lo llevó porque faltó el respeto, no debía haber tocado el arca santa. En primer lugar lo tendría que haber cargado sobre los hombros de los sacerdotes y no ponerlo sobre un carro. Temor y respeto de no ofender la santidad de Dios. Y podríamos leer varios textos, pero tengo, por ejemplo, Salmo 2.11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Salmo 2.11. O sea, reverencia. En 2 Corintios 7.15 habla de Tito. Dice que de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Los corintios recibieron a Tito, claro, pongo un poco en contexto, ¿no? Ellos había un problema grave. Primera Corintios había un problema grave y Primera Corintios fue escrita precisamente para no solo uno, varios problemas entre los corintios. Y entonces, después de la carta, Pablo no va enseguida a él, sino que le manda a Tito. Y cuando Tito llega, ellos están con temor y temblor. Ellos le reciben atentos a ver qué va a pasar ahora, a ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para arrepentirnos y que Pablo venga. Bueno, esto estoy agregando yo. Y algo que más nos lleva a lo que significa temor y temblor, si leen Efesios 6.5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Ahí da la clave, sencillez de vuestro corazón, porque si no es imposible hacerlo con el temor y temblor. Si hay hipocresía, no va a poder ser con temor y temblor. Como a Cristo, o sea, obedeced a vuestros jefes, sería hoy, como si fuese el Señor. Temor y temblor, respeto, atención hacia el superior, hacia los amos, dice el apóstol Pablo. El temor y temblor demuestra una actitud que Dios es un ser omnipotente y justo y que nosotros somos limitados y pecadores. El temor y temblor demuestra o hace en nosotros, produce en nosotros, es producto de que nosotros reconocemos que Dios es omnipotente, justo, Él todo lo ve, lo que cantamos, los chicos cantaron, nosotros lo acompañamos, que hay un Dios de amor que mirándonos está.
eso lo reconocemos y que yo soy pecador y necesito de su gracia. Estar consciente de esto lo que sucede, o lo que Dios espera. El temor es una actitud de respeto y sumisión ante Dios. Y en Proverbios 9:10 dice que es el principio de la sabiduría. O sea, queremos ser sabios. Teme a Dios. Y el temblor ante Dios se refiere a una actitud de humildad y reverencia ante su presencia, una respuesta natural ante la manifestación de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Isaías vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Isaías 6, 1 al 5. ¿Cómo Isaías se pone? No se pone a aleluya, gloria a Dios, vi al Señor, vi al Señor. No. Señor, ¿qué voy a hacer siendo de labios inmundos, viviendo en pueblo, entre el pueblo, con labios inmundos? ¿Qué será de mí? Temblor delante de la presencia del Señor. El temor y el temblor nos ayudan a reconocer nuestra necesidad de su gracia y su misericordia. El temor y el temblor es un motivador para obedecer sus mandamientos. Deuteronomio 6:2. Teme. Se me olvidó el versículo. 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El temor y el temblor nos centra en la fragilidad nuestra, nos hace buscar a Dios en perdón, reconociendo mis faltas y queriendo sinceramente cambiarlas. Pero ¿qué pasa si alguien no está ocupado en su salvación con temor y temblor? ¿Podría pasar? Pues esta es la pregunta. Podría ser tres cosas. Uno, no percibe el obrar de Dios en él. No ve que Dios está obrando, ni lo siente. Está ahí. Podría ser que se opone al obrar de Dios. Dios está obrando y se opone a lo que Dios está haciendo. O, algo peor, el Espíritu Santo no está en él, no es salvo. Si Dios no está obrando en la vida de alguien, es porque el Espíritu Santo no está y no es salvo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si Dios está obrando, mi salvación, o yo debo ocuparme en mi salvación. Yo me estoy preparando para el siguiente punto. Dijimos, la pregunta al principio era, ¿es obra mía? ¿Es obra de Dios solamente? ¿O es obra de los dos en cooperación? La pregunta es, ¿estamos ocupándonos suficientemente en... Vamos a hacer una más personal. ¿Estás ocupándote suficientemente de tu salvación como para temer y temblar ante el Señor? Para ser más como Cristo Jesús, se comienza en conocer la voluntad de Dios, pero no es suficiente conocer, sino que después decidir, tomar un compromiso en la obediencia y después actuar como Cristo lo hizo. Y podríamos hablar sobre este aspecto de la santificación y el temor y temblor en tu salvación, en la salvación. Pero quiero redondearlo como un ciclo de la santificación. Tener temor para no pecar, vivir en temor para no pecar, pero temblar cuando pequé delante de Dios, cuando me veo impuro delante de Dios.
buscar el perdón. Creo que en general, no solo entre los cristianos, en general, lamentablemente los cristianos nos estamos contagiando, el arrepentimiento, el reconocimiento del error ha disminuido drásticamente. Vean los juicios o cuando alguien comete un hecho. Eso es en el mundo, ¿no? Recientemente pobre, digo, no, ese padre que le quitaron la vida por un celular, en un audio o en una conversación, el malhechor dijo, le tuve que untar porque se resistió. Ese fue su justificativo. Pero esto es, en el mundo es natural, alguien que no conoce a Dios. Pero lamentablemente, entre los cristianos ha disminuido también el hecho de reconocer el pecado. Y esto va en oposición a la santificación. El hecho de no reconocer mi pecado va en oposición a el acto de que Dios nos pueda santificar, de que seamos santificados. ¿Cuál es la razón de que el arrepentimiento ha disminuido? Porque tenemos poca o muy poca conciencia de pecado, de temor de Dios. No se teme para no pecar y no se tiembla ante Dios al haber pecado, sino que generalmente se busca justificar las hormonas. Yo soy así, el cansancio, ya estoy cansado, tengo hambre. Yo digo lo que a mí me pasa. No sé, ustedes no piensen que yo estoy hablando de ustedes. Y hasta pobre no, perdón. Hoy es una frase, el pobre diablo tiene la culpa de lo que yo hago. Pero ¿por qué yo me tengo que ocupar así en mi salvación con temor y temblor? ¿Cuál es la razón que me lleva? Y esto nos va al punto número 2. Porque la obra es de Dios. ¿Cómo es? ¿Es mía o es de Dios? Parece que Pablo entre el versículo 12 y 13 se contradice. Hace un tiempo atrás tuvimos una charla con alguien y como que estábamos ahí, pero ¿hay una contradicción o no hay una contradicción? Ocupate de tu salvación y después dice Dios es el que produce el hacer. ¿Cómo va a ser que yo me voy a ocupar si Dios es el que me hace? Entonces si yo no me ocupo, Dios no está haciendo. ¿Qué pregunta? La obra es de Dios, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El propósito es de Dios. ¿De qué manera conecta? Porque ¿a dónde deja ahora la siguiente frase? Esta frase intensifica, dice, en razón de que Dios está obrando en ustedes, ustedes deben ocuparse de la salvación. Como Dios produce, porque Dios produce el querer como el hacer, lo conecta con ocupaos en vuestra salvación. Ya que Dios está, otra forma de decirlo, ¿no? Que Dios está obrando en ustedes, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahí está distinto. Ahí viene la conexión ahora, el tema del temor y temblor. Estar atento en temor, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Por eso, Dios es el que impulsa en primer lugar el deseo. Es el que produce en vosotros el querer. Él produce el querer. Lo dice acá la Biblia, no lo digo yo.
Seguimos preguntándonos qué tiene que ver ocuparme en la salvación si Dios pone en mí el deseo. Entonces, si yo no tengo deseo de ser santo, Dios no está obrando. Pero, ojo, podría caer en una de esas tres categorías que mencioné hoy. Podría estar luchando contra Dios, podría no ver el obrar de Dios, o podría no ser creyente. Y ese es el llamado esta mañana, si alguien todavía no tuvo un encuentro con Cristo. Debe acercarse en arrepentimiento y buscar y pedirle, quiero ser tu hijo. La obra de santificación es impulsada por Dios mismo, tanto en el deseo, como lo vamos a ver en la segunda, también en lo lograr. Fíjese lo que dice Gálatas 5:17. Hay poquito, algunas hojas para atrás. Hay dos deseos ahí. Por eso el temor y el temblor. Bueno, digo el 16 también. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un problema en nuestra vida. Hay dos deseos. Y ahí están. Si yo no veo el deseo de Dios en mi vida, probablemente es porque yo estoy en mis deseos, mis propios deseos, en mi carne. La humillación propia de Cristo, cómo Él se despojó, Él se humilló, se hizo hombre, y en esa humildad, en esa humillación se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Y esto fue después el producto de que Dios lo haya exaltado hasta lo sumo. Esto es lo que a mí me debe llevar el deseo de ser como Él. Buscar lo que habíamos visto en los últimos 3 mensajes, ¿no? Buscar ser parecido a Él. ¿Y cómo? Esto debe generar el deseo para nuestra obediencia no solo cuando nos ven, sino mucho más cuando nadie me ve. En el versículo 12 Pablo le dice: como siempre, ustedes fueron tan obedientes y yo estaba presente y yo les veía, ahora que yo no les estoy viendo, mucho más sean obedientes y ocúpense de vuestra salvación. Ocuparse en la salvación no es solamente cuando estoy yendo a la iglesia, o estoy cerca de otros creyentes, o estoy en la iglesia, en el templo. Ocuparse de mi salvación también es cuando estoy en mi trabajo, en el colegio, en casa. No solamente cuando el pastor me ve, porque hay un Dios de amor que mirándonos está. La obra es de Dios en segundo lugar porque Él mismo hace la obra. Dice, Él produce el querer, también el hacer. Esto, y quiero tomar un tiempito nomás para aclarar un poquito, estos 2 versículos son claves que enseñan en contra del activismo y el quietismo, que son 2 herejías. Ahora lo explico. El activismo es el que busca agradar a Dios con leches humanas, con leches propias, con sus propias fuerzas, lograr así por sí mismo, sin la gracia de Dios, sin el obrar del Espíritu Santo, ni siquiera esperar o ver la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, con mi propia energía, o sea, ser autosuficiente. Yo me santifico delante de Dios, yo soy santo, tipo el fariseo que fue a orar en el templo que Jesús contó, ¿no? Yo no soy como los otros hombres. Yo doy el diezmo, yo. Ese sería el activismo. En cambio, después está el otro extremo, el quietismo.
La obra de santificación es exclusiva del Espíritu Santo. Yo me siento en el sofá, me relajo. Tipo cuando el marido viene a casa y se sienta y dice, dame un vaso de agua, dale comer al perro, está sentado. La obra es del Espíritu Santo. Yo hago lo que me gusta, total, el Espíritu Santo es el que me santifica. Si Dios es el que produce el querer y el hacer, entonces lo que me venga en gana, lo que me gusta, lo hago. Si Dios es el que me santifica. Esa es la otra herejía, el otro extremo. Yo me quedo quieto, total, Dios es el que hace la obra. Ambos son distorsionados y antibíblicos. Acá en el texto lo refuta. Entonces, Dios es el que produce la obra. Al ocuparte de tu salvación es porque quieres complacer al Dios vivo. Este versículo entonces nos enseña la cooperación entre Dios y el creyente en la obra de la santificación. Y terminamos con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Por su buena voluntad. Su propósito es bueno. Ahí por ahí se repite ese signo, Dios siempre, ¿cómo dice? Dios siempre es bueno. Todo el tiempo, Dios Todo es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Amén, ahí sí. Todo el tiempo es bueno. Entonces, a eso va. Por eso, porque Dios es bueno. Por su buena voluntad, Él produce en mí, en ti, el deseo y el obrar para que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, lo dice 1 Tesalonicenses 4:3, clarito. Esa es la buena voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice, todo ayuda bien. Y ahí habla o dice, menciona varias cosas. Un día se le acerca un hombre a Lutero. Esto parece sí es real porque está en los libros de historia, ¿no? Se le acerca un hombre a Lutero y le dice, ¿saben quién es Lutero? ¿Sí? ¿O fue? No, ¿quién fue? El gran reformador, un sacerdote católico que al leer Romanos 1, 16, 17 ve que la fe es lo único que nos salva, no nuestras obras. Entonces, Lutero estaba en su oficina, llega un hombre y dice, no le decían pastor, hermano, tú sabes que tengo muchos problemas. Mi vecino me hace la vida imposible, mi esposa no me obedece. Epa. El perro, se me escapa el perro. Mis hijos son maleducados. Todo está en contra mía. Y Lutero le dice, lo que pasa es que estás orando mal. ¿Estoy orando mal? ¿Cómo que estoy orando mal? ¿En dónde? Tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en los cielos, en la tierra. ¿Estás pidiendo la voluntad de Dios? Tendrías que orar, Padre nuestro, toda, hágase mi voluntad. Si tú haces mi voluntad, si Dios haría lo que a vos querés tu voluntad, no tendrías problema. Pero estás pidiendo que Dios haga su voluntad. Ese es el proceso de la salvación, de ocuparse de la santificación en medio de la salvación. Porque Dios, como hoy cantábamos, tú eres el alfarero. Y a veces yo me quiero callar o me callo. Rómpeme y hazme de nuevo.
Porque cuando Dios comienza a trabajar, eso duele. Y entonces empezamos a culpar a los que están alrededor. Entonces, como conclusión, en ningún lugar de la Biblia encontrarán que la santificación es opcional. O es solo para el pastor y para los líderes o para los diáconos. Sino que es un llamado a todos los creyentes a cooperar con Dios en la santificación con gran diligencia. ¿Estás consciente de la necesidad de tu santificación o de la santificación o la falta de santidad en tu vida? Yo me hago la pregunta. ¿Estoy consciente? El Padre nuestro dice: santificado sea tu nombre. Eso no significa que nosotros oramos y decimos: Señor, que sea santificado tu nombre. Necesitas ser más santo. No, esa no es la intención. Ustedes saben a qué se refiere. Santificado sea tu nombre en mi vida. Santificado sea tu nombre en la vida de mi hermano. Ahí es donde apunta la enseñanza de Jesús. Ustedes deben orar de esta manera. ¿Oras? ¿O hace cuánto no oras para que Dios cumpla la obra de santificación en tu vida? La tarea de alistarte para ser más como Cristo Jesús es ocuparte de tu salvación de todo corazón y una entrega completa, cooperando con la obra de la santificación que Dios en su bondad está realizando en ti. Un poco largo la frase, la vuelvo a leer. La tarea de alistarte para ser más como Cristo es ocuparte de tu salvación de todo corazón con una entrega completa, cooperando con la obra de la santificación que Dios en su bondad ya está realizando en ti. El tema es: ¿estoy dispuesto a entregarme, a ocuparme con temor y temblor? Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Señor, es un llamado importante que nos has hecho, Señor. Y así como ya veníamos estudiando el ejemplo que tú nos diste en obediencia, en humildad, me pone en un gran compromiso. Por un lado quiero ser como tú, pero muchas veces me opongo cuando tú quieres obrar para que yo sea como tú. Perdón, Señor. Ayúdanos a que podamos ver todas las situaciones en que Dios quiere ser, tú quieres formar a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.